Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Farándula Mundial. Bueno, les comentamos que el día de hoy tenemos otro gran invitado. Tenemos nuestro querido amigo, nuestro querido Ramiro, que estará con nosotros el día de hoy en el programa de Farándula Mundial. Pero bueno, este programa, acuérdense que no podría empezar sin la presencia de mi coanimador, mi querido Fernando. Fernando, muchísimas gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? Bueno, sí, nuevamente en este programa Farándula Mundial, en este prestigioso programa desde Lima, Perú. Saludos a toda la teleaudiencia, a todos los países que nos ven, que nos escuchan a través de las plataformas digitales, a Joseph, bueno, a ti también, obviamente, a todos nuestros colegas locutores en general desde Lima, Perú. Y hoy tenemos a un invitado, ya bueno, Ramiro, él es peruano, nacional del Cusco, director de cine, y él nos va a contar toda su carrera y de paso también un poquito aprenderemos lo que es la dirección del cine en general y entonces nos va a contar todo acerca de su carrera, todo lo que su pasión, que es decir, ser director de cine y otros también, otras labores también que él nos va a mencionar. Saludos para Ramiro. Ramiro, tu saludo al programa. Bienvenidos al programa, Ramiro. ¿Qué tal? Allinllachu kashankichis huayqipanaykuna, Qosqomanta Pacha Rimasiaykichis, Allinllachu Joseph, Allinllachu Fernando. Buenas noches, queridos amigos, a todos los seguidores de este programa a través del streaming Farándula Mundial. Un saludo desde aquí, desde el Cusco, Perú, y un saludo para Joseph y para Fernando también. Buenas noches a todos. Me encantó tu saludo en quechua, nos encantó tu saludo en quechua. No soy mucho de hablar en quechua, pero de todas maneras sí, no, fue por primera vez, bueno, en el caso mío, por primera vez que en una entrevista así hace un saludo en quechua. Yo sé, no sé si habrá anteriormente en otras entrevistas, habrá saludado en quechua un invitado, pero en mi caso sí, de verdad. Te Gracias por el cuento, saludo en quechua. Te cuento, muchachos, o les cuento, muchachos, que por un momento pensé que estaba mirando esas películas del Inti Raimi que usualmente vienen con esas introducciones, o por un momento pensé que nos metimos en esas películas de Netflix. Te cuento, Ramiro, que desde el día de hoy, el programa de Red de Negocios, tuvimos un abogado, y el día de hoy, como ha sido un programa de puras celebridades, primeramente nos involucramos o nos sumergimos en una cátedra de abogacía, y el día de hoy nos estamos en otra cátedra ahora de lo que es un poquito de cultura, cine y televisión con nuestro querido Ramiro. Y el día de hoy es un programa de asesoramiento, como dicen, mi querido Fernando. Sí, y bueno, de paso también estamos obteniendo experiencia en la conducción sobre estos grandes invitados, ¿verdad? Hemos tenido a un invitado antes del programa Farándula Mundial, a un abogado que también, peruano también es peruano, y ahora pues tenemos a nuestro gran amigo Ramiro. Y bueno, Ramiro, a ver, comencemos con Ramiro, comencemos cómo comienza tu carrera, digamos, en la dirección del cine. A ver, Ramiro. Bueno, pues todo empezó cuando era niño, en realidad. Yo soy hijo de dos profesores, Elsa Portilla y Federico Moreira, ¿no? Mis padres. Resulta que ellos, no obstante que han vivido acá en el Cusco, estudiaron la secundaria y superior aquí en nuestra ciudad del Cusco, pero ellos son originarios de Apurímac, de Grau. Mi madre de Guayati y mi padre de San Antonio. En realidad, el nombre originario es Pamparacay. Entonces, resulta que ellos, cuando ya empezaron a trabajar como docentes, lo hicieron en Apurímac, justamente en la provincia a la que pertenecen ellos. Y exactamente empezaron en un pueblo llamado Santa Rosa. Y, y pues como nosotros, eh, eh, nosotros tres varones, somos cuatro hermanos, los tres varones nacimos aquí en el Cusco, justo en la época de vacaciones, ¿no? Yo en marzo, como mayor, luego mi hermana nació allá en Apurímac, en Guayati, y mis otros dos hermanos en el Cusco, puesto que ellos nacieron en febrero y enero. Es decir, que ellos
nosotros nacimos en vacaciones y por eso nacimos en el Cusco. Y mi hermanita nació en junio, en pleno trabajo de ellos, allá en Apurímac, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era desplazarnos continuamente entre Apurímac y el Cusco. Entonces, de la provincia de Grau pasábamos al Cusco, pasando por Abancay, que es la capital de Apurímac. Y entonces, en uno de esos viajes, yo pequeño todavía, mi padre me llevó al cine Nilo, allá en la ciudad de Abancay. Y para mí fue una experiencia extraordinaria porque fue la primera vez que yo ingresé a una sala de cine. Y naturalmente vi una película, cosa que para mí era algo novedoso, ¿no? Algo distinto. Y entonces a mí me impactó muchísimo, porque además era una historia de piratas. Yo ni siquiera conocía el mar, imagínense, entonces menos a esos personajes tan extraños como los piratas. Ya después, ya hace poco indagué qué película era, entonces era El Bucanero, es una película muy antigua, ¿no? De piratas. Entonces, eso para mí marcó mi vida, porque a mí me pareció algo extraordinario que en una pantalla gigante se pueda ver realidades, personajes, y se pudiera escuchar además el sonido. Entonces, eso lo tuve en la mente y en el corazón por el resto de mi vida. Así, cuando yo regresé a Vilcabamba, que entonces ya estábamos viviendo en el distrito de Vilcabamba, también en la provincia de Grau, donde además estudié yo toda la primaria, entonces lo que hacía era reproducir eso que había visto en pantalla, pero utilizando una sábana y sombras, ¿no? Entonces, imagínense, fue una cosa casi como un juego que me ayudó, y también a mis hermanos, a crear una serie de historias y crear personajes, tramas, y así empezó mi vida, no solamente mía, sino la de mis hermanos en el mundo audiovisual. Ahora, debo contarles también que para 1979-80, nosotros, yo el 79 me trasladé definitivamente al Cusco para estudiar ya la secundaria, y el año 80 se vino todo el resto de mi familia y ya nos asentamos aquí en nuestra tierra, ¿no? En el Cusco. Y entonces allí empezamos a estudiar la secundaria y a estar en un ambiente propiamente urbano, ¿no? Porque nosotros éramos niños del campo y de la ciudad, o sea, una mezcla de chicos de campo y de ciudad al mismo tiempo, ¿no? Lo cual fue valioso porque al estar en el campo sucedió eso que acabo de demostrarles, ¿no? Que soy un quechua hablante nato, porque yo aprendí el quechua allá en el campo, en las comunidades, en los pueblos pequeños, en los que mi padre y mi madre conversaban, tanto con los niños a quienes instruían, como a sus padres. Entonces fue una oportunidad extraordinaria para yo y mis hermanos también, por supuesto, que seamos quechohablantes e hispanohablantes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya instalados en el Cusco, mi papá siguió trabajando, igual que mi madre, pero ya en las afueras de la ciudad del Cusco, ¿no? En las provincias de Paucartambo o de Paruro. Y entonces, lo que pasó es que mi padre, estando ya en Apurímac, estando todavía en Apurímac, él siempre aficionaba al periodismo. Y entonces lo primero que hizo fue escribir en el diario El Sol del Cusco, tenía una página donde daba cuenta de los acontecimientos de allá de Apurímac. Entonces él creó su página que se llamaba La Voz de Apurímac en el diario El Sol del Cusco. Y también fue corresponsal del diario Expreso de Lima, ¿no? Entonces él aficionaba al periodismo. Posteriormente, estando ya aquí en el Cusco, él sacó programas radiales, sobre todo los domingos, y una radio emblemática del Cusco y del Perú, del sur del Perú, y que se escuchaba en todo el país e incluso en el exterior, era Radio Tahuantinsuyo, una emisora que sobre todo difundía música tradicional y estaba dirigida obviamente en primer lugar a la gente del campo. Entonces mi padre
sacaba su programa radial en los que difundía la música, la danza, estas manifestaciones populares, ¿no? Se escuchaba el quechua, mi padre hablaba en quechua en la radio, entrevistando a estos artistas. Y entonces mi padre sintió que la radio no era un medio suficiente para transmitir con fidelidad lo que él estaba viendo, ¿no? Porque los músicos se movían, bailaban las cantantes, se les veía unos trajes hermosos, con filigranas propias de la textilería andina. Y entonces él pensó y dijo, no, hay un medio más apropiado para transmitir esto, es la televisión. Y entonces esa vez en el Cusco, estoy hablando de los años, mediados de los años 80, solo habían 2 canales de televisión aquí en nuestra ciudad del Cusco, ¿no? Panamericana, que transmitía desde Lima y solo esa señal, y el canal 4 que retransmitía RTP, lo que ahora es Televisión Nacional, ¿no? Y entonces mi papá fue y le buscó al director de esta filial y le dijo, señor, ¿sabe? Quisiera sacar mi programa de televisión. Y el señor se sorprendió y le dijo, ¿y qué tipo de programa desea usted sacar? ¿Y quién es usted? Y mi padre pues le contó lo que hacía, que era profesor, que sacaba un programa de radio y que él quería difundir estas mismas manifestaciones populares, la música, la danza, el quechua en la televisión. E increíblemente el señor le dijo, sí, muy bien, vas a empezar este sábado en la noche. Y desde ese sábado, o sea, fue una cosa increíble, ¿no? Porque yo tenía esa vez 17, 18 años y mis hermanos más pequeños, entonces al mando de mi padre, del liderazgo de nuestro padre, mi madre secundando, por supuesto, los 6 empezamos a sacar los primeros programas televisivos acá en el Cusco, ¿no? Dedicados, por supuesto, a la música, a la danza, y en los que por primera vez se escuchaba el quechua en la televisión. Entonces, queridos amigos, la televisión dedicada a difundir la música, la danza, las expresiones tradicionales, el quechua, empezó en el Cusco el año 86. Y así fue que nosotros de pronto estábamos involucrados en el mundo audiovisual y en esa misma ocasión empezamos nosotros también a producir nuestros primeros trabajos audiovisuales, los primeros documentales, y ya más adelante, poco a poco, saltamos a la ficción, ¿no? A producir nuestras historias. En esa época yo estudiaba arquitectura, pero imagínense, en realidad estaba involucrado en el mundo de la comunicación. Entonces yo postulé nuevamente, esta vez a la Facultad de Comunicación, y junto con mis hermanos, al final terminamos estudiando los 4 hermanos, Ciencias de la Comunicación. Obviamente en esa época yo quise estudiar cine, pero aquí en el Cusco no había cine, tampoco en Lima propiamente no había un centro de formación. Recién se estaban dando esos talleres como los del maestro, justamente el hijo del compositor del Cóndor Pasa, ¿no? Alomías Robles. Entonces estoy hablando de su hijo, ¿no? Que es un cineasta, ¿no? Que ya nos dejó. Entonces recién estaban empezando. Entonces lo más cercano fue estudiar Ciencias de la Comunicación, pero nosotros jalamos todo hacia lo audiovisual y empezamos a hacer nuestro primer cineclub, los primeros registros, a editar nuestros primeros cortos. Y entonces en la Facultad de Comunicación, como estudiantes, produjimos el primer documental. Recuerdo que el primero que hicimos así ya de una manera más seria, digamos más sistematizada, abordando un tema, investigando, fue un documental sobre la truchicultura intensiva en la laguna de Huaypo. Y más adelante produjimos 2 cortos, un corto intitulado La cartera de Tito. Era una pequeña historia que sucedía en distintas locaciones de la ciudad del Cusco, y ahí les cuento lo siguiente, ¿no? Recuerdo que cuando hicimos nuestro guión, le llevamos al profesor, y el profesor vio ese guión y dijo, no,
muchachos, esto no lo van a poder hacer, no, aquí en la universidad, no vamos a poder hacerlo, no, hagan algo más simple, algo muy simple nomás, de acuerdo a las posibilidades. Entonces, eso al contrario nos animó y nosotros continuamos hasta el final, hasta terminar de registrar y editar nuestro primer corto. Y recuerdo que el curso era por las tardes, ya en la noche, ya pues atardeciendo, nos fuimos a la Facultad de Comunicación que está en la ciudad universitaria de Perayo, en la Avenida de la Cultura, llevando nuestra cinta VHS, porque solamente utilizando equipos muy, muy rudimentarios, caseros, hicimos ese corto. Y llegamos prácticamente cuando el profesor y los estudiantes, nuestros compañeros, estaban saliendo ya de la ciudad universitaria. Entonces le dijimos, profesor, hemos terminado nuestro trabajo, acá está. Bueno, el profesor dijo, sí, imagino que a él le picó la curiosidad de saber cómo quedó esa historia que le habíamos planteado originariamente. Así que regresamos, abrimos nuevamente nuestro aula, prendimos el equipo de esa época, un televisor antiguo, imagínense, y vimos nuestra historia, ¿no? Fue una cosa para nosotros satisfactoria, porque esa idea y ese guión finalmente logramos plasmar, y en verdad era ambicioso, porque era una historia en la que aparecía un patrullero, aparecían policías, una moto, o sea, en realidad era una pequeña historia compleja, ¿no? Pero que finalmente lo hicimos con apoyo justamente de la propia policía, tocamos las puertas, filmamos en una discoteca, y nos pasaron una serie de anécdotas, pero logramos hacer nuestra primera historia, o sea, nuestra primera ficción. Y luego, posteriormente, ya también hicimos otro corto, ya también de corte de suspenso y de terror, que se intitulaba Que en paz descanse, pero en realidad solo las iniciales, ¿no? Esto lo filmamos ya también en el cementerio de la Almudena, que es el más importante de nuestra ciudad del Cusco, y también en el cementerio de San Jerónimo. Entonces, esto ya también lo dirigió mi hermano, ¿no? El primero lo dirigí yo. Entonces, esas experiencias fueron sorprendentes para nosotros. También recuerdo que hicimos un pequeño corto, dos hicimos en realidad. Recuerdo que Panamericana Televisión convocó un concurso de pequeños cortos dedicados a temas de cultura, y nosotros hicimos dos. Uno sobre el tema de Huajarapucara, que es un santuario en la provincia de Comayo, y que ahora tiene mucha difusión, ahora está muy archiconocido en la web, en las redes sociales sobre todo, y del templo de Rachi, Rachi es un templo inca, donde además se lleva a cabo un festival de danzas anualmente. Entonces nosotros fuimos por primera vez a filmar, lo filmamos, pero además hicimos algo sorprendente, ¿no? Como estaban al día siguiente, nos quedamos hasta el día siguiente de ese festival, y como los trajes todavía estaban allí, todavía, digamos, estaban en ese lugar, entonces lo que hicimos fue utilizar esos trajes como los que usted, como lo que ha mencionado justamente Fernando, del Inti Raymi y todo eso. Entonces, de pronto los vestimos a los pobladores y a algunos de nosotros, e hicimos una pequeña historia grabada ahí en Rachi, en el monumento arqueológico, y entonces fue un pequeño documental con escenas de ficción, y fue una cosa sorprendente porque eso llamó mucho la atención en la difusión que se hizo a nivel nacional, ¿no? Bueno, en realidad les puedo contar una serie de historias así, y logramos hacer una serie de trabajos que progresivamente fueron teniendo mayor complejidad, ¿no? Cada vez más elaborados. Les cuento que para llegar y hay una cosa, ¿no? Dado que yo siempre tuve la idea, ¿no?, de estudiar cine, entonces lo más que podía lograr era, en mi carrera de comunicación, aparte de hacer esas actividades dentro de este campo, o sea, uno de mis sueños fue realizar un documental o un trabajo audiovisual y graduarme con ese trabajo. Y felizmente se dio, porque gracias a esas iniciativas, las autoridades de la facultad
optaron por una modalidad distinta a hacer la tesis, ¿no? Se nos dio la posibilidad de graduarnos con producción producción en medios en general. Y en mi caso particular, pues, naturalmente elegí lo audiovisual. Entonces, en 1999, yo produje, junto con mi familia, mis hermanos, el primer documental con el que alguien se graduó en la Facultad de Comunicación. Y ahora, recién pensando y analizando el asunto, yo pienso que es un hecho histórico, porque probablemente el ámbito, o sea, la repercusión de este trabajo no solamente es en el Cusco, probablemente tiene mayor extensión, yo no sé si en el sur del Perú y hasta en todo el Perú. Me refiero a licenciatura, o sea, para el grado de comunicador, o sea, el grado universitario, ¿no? Acuérdense que todavía no habían centros de formación formal. Entonces, probablemente lo que hice yo fue una proeza que tiene mayor repercusión. Y entonces recuerdo que además fue el primer trabajo en formato digital. Para ese trabajo, mi familia hizo un esfuerzo y compró una cámara digital, recuerdo una Divicam, era digital, pero todavía utilizaba cintas, ¿no? O sea, pequeñas cintas, pero la señal, o sea, era digital. Pero sucedió que tuvimos un problema, pues teníamos la cámara, filmamos todo y ¿dónde editamos? ¿Dónde vamos a editar? En el Cusco no había ninguna isla de edición donde editar este trabajo. Y yo ya había tenido la experiencia de haber editado 2 trabajos en Lima, o sea, tuvimos que viajar hasta Lima, o sea, para editarlo profesionalmente, ¿no? Entonces, pero era mi sueño y además era un reto mío, decía, no, este trabajo con el que me voy a graduar tiene que hacerse enteramente en el Cusco. Y en todo el Cusco no había una isla de edición digital, no lineal, ¿no? Entonces, pero averiguando, dije, muy bien, no hay en la ciudad del Cusco, pero debe haber en alguna otra ciudad de nuestra región. Fue así que finalmente nos enteramos que en la ciudad de Sicuani, que es la segunda ciudad más importante de nuestra región del Cusco, la prelatura tenía una isla de edición nueva, que recién estaban estrenando y que estaban haciendo sus primeros trabajos. Así que yo me fui allá a Sicuani llevando todo el material, contratamos los servicios y nos pusimos a editar ahí. Primero, ahí yo mirando lo que hacían, hasta que la operadora se aburrió y finalmente yo estaba editando, ¿no? Una cosa sorprendente. Entonces, para mí ya también fue otra experiencia increíble, ¿no? Porque una cosa era editar de manera analógica, pero otra de manera no lineal, es decir, como ahora lo hacemos, ¿no? O sea, es decir, ingresar la información a la computadora y digitalmente, ya haciendo clics, editar, o sea, como ya lo hacemos ahora, ¿no? Entonces era un software en plataforma Mac todavía, un programa que exclusivo, ¿cuánto les habrá costado? Entonces, con todo el dinerito que tuvimos, no llegamos a terminar, no se llegó, o sea, el dinero no nos alcanzó para terminar de editar. Así que con la información guardada, nos vinimos al Cusco y esperamos otro tanto, o sea, no sé cuántos meses, hasta que finalmente nos compramos nuestra propia computadorita y ahí terminamos de editar acá en el Cusco ese trabajo y además trabajar todo el audio. Y ese trabajo de 60 minutos fue Tour del Sol. Era un documental que hablaba justamente sobre los atractivos turísticos del Cusco, como Machu Picchu, Sacsayhuaman, el Cusco mismo, hablar del Inti Raymi, o sea, mostrábamos el Inti Raymi. Entonces, para mí de verdad fue una gran satisfacción, y este año y en este momento pues está cumpliéndose justo 25 años de ese hecho, ¿no? Imagínense, 25 años. Entonces, para mí es satisfactorio haber participado en esos primeros caminos del cine desde el formato analógico y el digital en video. Obviamente nuestros primeros maestros lo han hecho en
en celuloide, ¿no? En película, pero nosotros hemos empezado a hacerlo utilizando el video, primero analógico y luego el digital. Y bueno, entonces ya estamos en la historia no solamente del cine cusqueño, sino del cine nacional. Y yo pertenezco pues a esa generación intermedia de los cineastas del Cusco, cuyos padres, como los maestros Luis Figueroa Yávar, Eulogio Niciama González, César Villanueva del Agostini, Manuel Chambi López, ellos abrieron el camino no solamente al cine cusqueño, sino al cine peruano y andino. Y entonces ellos en el año 55 produjeron la primera película de ficción largometraje intitulada Cuculi, que además tiene diálogos en quechua, ¿no? Entonces, imagínense, ellos hicieron la proeza también para su época, es una cosa sorprendente, porque ellos filmaron solo en 16 milímetros y luego lo pasaron a 35 para ser exhibida en las salas ya en formato profesional. Entonces, desde esa época, feliz, por supuesto, nosotros hemos conocido a esos maestros en nuestra época universitaria, hemos conversado con ellos, hemos tenido la suerte de conocer de primera fuente la historia que ellos también han trazado, ¿no? Y ahora está ocurriendo ya también, digamos, una transmisión generacional. Hoy día estuve en la Universidad Andina en un evento de cine, justamente hablando a jóvenes, y como ahora en el momento yo soy profesor justamente de audiovisual, de cine, de fotografía, en la Universidad Nacional de Arte Diego Quispetito, ya estoy formando a futuros cineastas y a artistas en general, y en la facultad, en mi alma mater, en la Facultad de Comunicación de la UNSAC, también he sido docente y he trabajado varios años, también he formado a generaciones de comunicadores, sobre todo audiovisuales, que ahora pues están justamente produciendo y están logrando importantes premios a nivel internacional, lo cual para mí es una gran satisfacción. He tenido también la suerte, justamente cuando fui docente de la UNSAC, de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, ser el director de UNSAC Televisión, el primer canal educativo y cultural del Cusco, ¿no? Donde justamente hemos empezado también los primeros programas de esta universidad y en general del Cusco, ya, pero dentro de lo educativo y lo cultural. Y bueno, de esta manera estamos desarrollando nuestro trabajo. Tengo varios trabajos realizados, pero una cosa que no puedo dejar de mencionar es que esos primeros maestros que empezaron su trabajo el año 55, fundando el Cine Club Cusco, era un pequeño colectivo de amantes del cine que primero con el objetivo de ver películas alternativas, sobre todo de carácter artístico, de autor, independiente, crearon este grupo para ver películas. Y allí fue que nació este cine cusqueño, ¿no? El que se llama la Escuela Cusqueña de Cine. Y entonces este colectivo, a través del Cine Club Cusco, funcionó 12 años. Y entre el 67 y el 68 desapareció. Y entonces yo he encabezado un sueño, ¿no? Teníamos un sueño nosotros, desde muy jóvenes, de reactivar nuevamente el Cine Club Cusco, nuevamente volverla a la vida, tal como nosotros, como cineastas, hacemos en la ficción. Pues ese poder lo hemos llevado a la realidad. Hemos revivido, hemos resucitado nuestro Cine Club Cusco el año 2022 y ya desde el 2023 del año pasado, este Cine Club está funcionando nuevamente y tiene proyecciones cada mes en el mismo local donde se fundó el Cine Club Cusco, que fue el Cine Colón, pero que ahora es el Teatro Municipal del Cusco, ¿no? Entonces es una experiencia bonita, porque mensualmente tenemos veladas, sesiones de películas en las que mostramos películas del Cusco, del Perú y del mundo también, ¿no? En ese orden de prioridad. Y entonces allí cada mes se da encuentros entre los cineastas, mis colegas, y
los cinéfilos, los amantes del cine. Entonces, además de ver las películas, de visionarlas, se producen conversatorios en los que los propios colegas cuentan cómo hicieron sus películas, cómo nació la idea, qué dificultades tuvieron y de qué manera lograron plasmar sus obras. Entonces, realmente es una experiencia muy bonita en la que yo, en primer lugar, soy el que está aprendiendo muchísimo más de este mundo del cine y sobre todo de lo que sucede con el cine cusqueño, ¿no? Pero también con el cine peruano y del mundo, en la medida que nosotros tenemos la posibilidad de tener colegas que provengan de esos lugares, ¿no? Cosa que está sucediendo, ¿no? Felizmente. Bueno, eso es lo que les puedo contar en general con lo que sucede en el mundo audiovisual y mi vínculo con él. Pero yo tampoco me he quedado solo en este medio, ¿no? Porque en realidad como comunicador también amo otras formas de expresión como el teatro. Yo amo el teatro. Y cuando Fernando hace alusión al Inti Raymi, el Inti Raymi es una obra teatral contemporánea que está aludiendo, que se basa en una manifestación teatral ancestral, que es el Inti Raymi, que celebraban los incas en solsticio de invierno. Entonces, ciertamente ahora ya es una manifestación contemporánea que intenta reproducir lo que pasaba en esa época, pero aquí en el Cusco pues practicamos el teatro en quechua, ¿no? Que es una cosa increíble. Y de hecho yo he tenido la suerte también de dirigir obras en quechua, tal el caso del drama Ollanta, ¿no? Le llamamos Ollanta. Es una historia de la época inca, o sea, escrita así, en quechua, enteramente, toda la historia. Entonces yo tuve la suerte el 2019 de dirigir también con un grupo universitario, esta vez con los estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de los Andes, cuya sede está en Abancay, pero a través de la filial del Cusco. Entonces fue una experiencia sorprendente porque ese año, el 2019, yo recuerdo que al inicio de año yo estaba con unas ganas de hacer dos cosas, miren, dos cosas. Yo decía, este año quiero dirigir una obra de teatro en quechua y quiero dirigir un corto en quechua. Y dicho y hecho, sucedió, ¿no? En junio me buscaron para dirigir esta obra con los estudiantes que he mencionado y en solo 3 semanas montamos esta obra teatral en quechua y naturalmente cuando hicimos la convocatoria mencionando, diciendo, expresando que la obra iba a ser en quechua, se aparecieron decenas de estudiantes, ¿no? De distintas facultades. Y cuando los conocí, resulta que todos eran quechuahablantes, provenían sobre todo de las afueras del Cusco. Entonces, para mí fue un hecho sorprendente porque decía, wow, voy a hacer teatro con quechuahablantes. Entonces, obviamente, lo primero que hice fue comunicarme con ellos en el proceso, es decir, para la construcción, para el montaje de la obra, yo me he comunicado en quechua con los actores, ya que ellos eran quechuahablantes. Y también, por supuesto, con los profesores, que también eran quechuahablantes. Entonces fue una cosa bonita, porque hicimos teatro quechua, comunicándonos, construyendo esa obra en el propio quechua, ¿no? Entonces fue una cosa increíble. Entonces yo no sé, para mí fue una experiencia, por lo menos yo lo tomé de una manera estricta y sucedió así. Lo mismo que pasó con el otro corto, ¿no? El otro corto ya también fue por iniciativa de la Policía Nacional del Perú. Ellos tenían en mente producir un corto dedicado a las familias quechuahablantes sobre el tema de violencia familiar. Entonces, naturalmente, la historia tenía que estar escrita en quechua, principalmente, y con actores quechuahablantes. Entonces, para mí fue una oportunidad, eso ya sucedió el 2019 a finales de año, y pues lo que hice fue comunicarme con los actores y con el equipo de producción en quechua, ¿no? Es decir, miren, o sea, no solo es que la película sale en quechua, sino fue hecha en quechua, fue creada, o sea, la preproducción, la producción y la postproducción en quechua, ¿no? O sea, entonces, de verdad, para mí es una experiencia
que me satisface como quechua hablante que soy, como quechua que soy, porque yo me autodefino como quechua, estoy yo con mi chalina, con los payáis ancestrales que justamente nos identifican a nosotros los quechuas, y entonces yo pienso que es una manera de reivindicar a nosotros mismos, primero como personas, como ciudadanos, pero también de respetar ese legado y a nuestros ancestros, ¿no? Yo soy hijo de quechuas, nieto de quechuas, y podemos ir hasta más atrás, no obstante que tengo apellidos occidentales, pero tengo sangre quechua, ¿no? Finalmente, soy una mezcla de esas dos vertientes, ¿no? Ahora les estoy hablando en español, pero también, obviamente, yo tengo que respetar y ser fiel con esa mi otra parte ancestral originaria. Chairaiko no kaikupas, hinata rimaikun, no karimashani, jesuapi, guayakepanaikuna. Kikin qeswapi imaynatapas yachachisayku mastarisayku kay qosqomanta pacha imaymanata ruwaspa kunan filmokunata, aranwakunata, llimpikunata, fotokunata, seq'ikunata, qillqakunata, patarakunata, imaymanataya ruwashanchis qeswa simipi ñawpa runakuna hina. Les estoy mencionando lo mismo que acabo de decirles, que es que estamos produciendo arte, estamos produciendo contenido en el propio quechua, ¿no? Y felizmente las redes sociales ayudan a ello. Yo en verdad felicito a mis colegas comunicadores que están produciendo contenido en quechua, aparte de lo que tradicionalmente se hace en español, ¿no? Entonces, yo como quechua, ¿qué es lo que pretendo? Lo único que quisiera es que esa distancia, a ver dónde está, si me ve, que esa distancia, esa diferencia que existe entre lo hispanohablante, lo occidental, y lo originario, lo quechua, lo andino, no sea demasiado grande, que en lo posible esa distancia sea menor y ojalá que fuese equilibrada. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, tanto lo que está en español como en idioma originario, tal el quechua, el aymara, y los otros idiomas amazónicos que hay en el Perú, pues tengan oportunidad, y que los hermanos que hacen uso o que hacemos uso, por supuesto me tengo que incluir, tengamos la misma oportunidad y no solamente haya una invasión extrema de lo hispanohablante, sino también que haya contenidos medios en nuestros idiomas. Por supuesto, tiene que haber cine también en esos idiomas originarios, tal el caso del quechua, ¿no? Porque lo que estamos produciendo, lo que estamos haciendo es muy poquito, es casi nada. Yo les cuento que tengo una niña, mi hija, que está a punto de cumplir 11 años. Pero miren, yo como quechua he decidido que esa niña sea lo más posible quechua como yo. Y entonces la única forma es que crezca en este ambiente y además yo hable con ella en quechua. En verdad, estoy haciendo desde mi perspectiva, desde mi rol como padre. Entonces yo en verdad a esa niña, desde que nació, solo le hablo en quechua y nada más que en quechua. Miren, yo estando acá en la ciudad del Cusco, en medio de esta urbe, a pesar de que cada vez menos gente está hablando quechua, pero yo quiero ser estricto y lo estoy siendo ya casi 11 años, de hablarle a mi hija quechua. Ella hablaba también bastante, mucho de pequeñita, pero esa influencia hispanohablante occidental es tan fuerte que ella también está dejando de hablar, ya lo hace menos. No es fácil, lo cual me pone triste. ¿Por qué? Porque pues la educación que está recibiendo ella no es en quechua, o por lo menos debiera ser bilingüe, no lo es. Por lo menos aquí en el Cusco ciudad no existe una educación inicial, el kinder, primaria, secundaria ni superior en quechua, como debería ser, que sería el derecho nosotros los quechuas. No existe. Sé que el Ministerio de Educación
está brindando una educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural, sobre todo en la periferia y en las zonas rurales, pero en verdad no es estricto. Realmente no es cierto que sea en esos términos, porque si fuera así, la mitad del tiempo tendrían que estar los profesores explicándoles, dictándoles a los niños, a las niñas, en idioma originario, y eso no está sucediendo. Y eso lo he comprobado yo, porque a mi niña la he llevado a esos centros educativos y he comprobado que no está pasando eso. Entonces, en cambio, yo me mantengo incólume, sigo hablándole a mi hija en quechua, lo hago todos los días. No solo eso, a media pandemia, recuerdo que mi hija de pronto me dijo, o sea, tú me hablas a mí en quechua, pero a mi abuelito, es decir, a mi padre, tú no le hablas en quechua. Uy, fue una cosa sorprendente. Y naturalmente ese momento empezó a mi padre, que tiene 86 años, es decir, cuando tenía solo 83 años, hace 3 años, ya va a ser, ¿no? Ya va a ser, empecé a hablarle también en quechua. Mis padres realmente no me hablaron en quechua a mí. ¿Por qué mis padres no me hablaron en quechua? Lo mismo que pasó con muchos padres que no le hablaban y no le hablan en quechua a sus hijos, porque sencillamente fue y todavía es un mecanismo de defensa frente a la discriminación, frente al racismo, al maltrato que existe y que todavía subsiste. En el pasado era más duro, pero todavía existe, queridos amigos. El ciudadano quechohablante o en general el originario no es tratado de la misma forma que el que habla en español. No lo es, lamentable no lo es. Siempre a nosotros nos miran de arriba para abajo y en teoría deberíamos ser ciudadanos porque el quechua y otros idiomas son también oficiales. Sin embargo, en la realidad, sobre todo en el aparato estatal, no está pasando eso, ¿no? No está pasando. Entonces, ¿por qué reflexiono de estas cosas? Porque en verdad hace falta que se produzca más contenido en quechua para que este idioma se mantenga, se preserve, pero sobre todo para que se haga uso cotidiano y funcional de este idioma, como debiera ser, ¿no? Entonces, yo quisiera, de verdad, primero hacer un llamado, Huayqepanaykuna, Ichapas Cancuna, Jesua, Runasimi Rimaj, Ichapas Uyarimuashankichis, Amajina Kaichichu, Noka Mañakuni, Cancuna, Kaikunata Ruanaikichispaj. Rimarichis, Jesuapi, Amajina. Erkekunata, Llapa Iluta Rimaichis, Kikin, Jesuapi, Runasimipi, Rimaichis, Chaimanta, Ruaichis, Imatapas, Jesuapi, Imatapas, Llankaichis, Kikin, Jesuata Rimaspa, Manachu Llankasuman, Hinata Rimaspa, Rimasunya, Jesuasimi, Rimas, Kajtinka, Rimasun, Amajina, Kaichichu, Ekanepanaikuna. Les estoy diciendo a mis colegas, a mis amigos, a mis símiles quechohablantes, que ellos primero sigan hablando el quechua. Claro, con lo cual no estoy diciendo que no hablen el español u otros idiomas. Perfecto, hay que seguir hablando y en lo posible hablar muchos más idiomas, pero sin descuidar nuestro idioma mater u originario, ¿no? Tal el caso del quechua. Y que además sigamos hablándole a los niños para que este idioma se preserve. Yo soy muy directo, muy sincero, tal vez algunos se molestan con lo que digo, pero voy a repetir lo que les digo, ¿no? El enemigo número 1 del quechua es el propio quechohablante que no le enseña a su hijo el idioma, que no le transmite ese legado. Entonces, cuando un quechohablante no enseña a su hijo, mata el idioma. Entonces, miren, ¿quién es el enemigo número 1? Segundo, el segundo enemigo es el Estado, porque al Estado no le importa. Puede ser que en teoría, en papel, en las leyes, pero en la práctica no, porque eso significa que el Estado tiene que destinar más recursos, que es un derecho, pero no lo hace. Tendría que educar en idioma originario por lo menos la mitad del tiempo, ¿se dan cuenta? Tendría que producir libros, tendría que producir videos, material educativo, enseñar ciencia, enseñar todas las formas de ciencia
todas las disciplinas en quechua, cosa que no lo hace, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pues nosotros los quechohablantes tenemos que hacerlo. Entonces, en realidad tenemos una tarea muy grande. En mi particular caso, en este momento, estoy dedicado al arte y entonces, naturalmente, sí tengo que transmitir el arte utilizando el quechua, tal como lo hago en el español, ¿no? Tal como lo hago en español. Entonces, no sé, Fernando, creo que estoy hablando demasiado. No sé si tienes alguna pregunta. El que habló del Inti Raymi fue Joseph. Joseph fue el que habló sobre la fiesta del Inti Ah, perdón, Raymi. perdón. Sí, Joseph, te agradezco, Joseph. Me has dado pie justamente para explicar el tema del Inti Raymi, que lo tenemos cotidianamente los cusqueños y que felizmente se está además replicando en otras partes del Perú, ¿no? Pueden creer que antes a nosotros los cusqueños que hacíamos el Inti Raymi nos miraban como a unos salvajes, unos indios que estábamos ahí haciendo cosas raras, haciendo no sé cómo nos catalogaban, ¿no? Pero ahora imagínense que el Inti Raymi se está haciendo en Lima, en Arequipa, no solo en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, ya está subiendo a Colombia, y sé que lo están haciendo en Norteamérica también, ¿no? O sea, imagínense. ¿Por qué? Porque esa es una expresión de respeto, primero, a nosotros mismos como seres parte de una naturaleza, de un mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la visión occidental y la visión originaria, andina en este caso, que engloba también lo amazónico? La diferencia es muy elemental, fácil y sencilla. Lo occidental parte de que el hombre es el dueño del mundo, dueño del universo, y que hasta Dios es a su imagen y semejanza. En cambio, el hombre andino se considera como un elemento, un integrante más de ese mundo, parte de ese mundo. No es el dueño, es un elemento, un miembro, un integrante de esa familia. Y tan importante como otros seres, tan importante como los animales, las plantas, incluso de los seres inanimados. Y eso es lo que la ciencia nos está demostrando hoy día. La ciencia está demostrando que la Tierra se comporta como un ser que tiene vida y que hasta hace lo posible por protegerse. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los humanos de este tiempo? No lo estamos destrozando, no lo estamos contaminando, no estamos queriendo extraer nomás las riquezas, entre comillas, sin respetar el equilibrio, sin respetar los ecosistemas, sin respetar la vida natural, pues el hombre andino eso ya lo tenía siempre como un precepto propio del que dependía su propia vida, ¿no? Eso, queridos amigos. Muy bien, excelente, excelente conversatorio, mi estimado amigo. A ver, Joseph, ahora sí, tu pregunta, mi estimado Joseph. Claro que sí, muchachos. Wow, el día de hoy, así como te mencioné en el comienzo del programa, Fernando, mi querido Ramiro, hemos estado en una conferencia, hemos estado en un web, como le llaman en inglés, un webinar. eh, nos has mostrado, nos has hecho un poquito de historia de tu vida. Te iba a preguntar eso también ya dentro de un ratito. Pero sí, eso del Inti Raymi, ¿quién iba a creer que esto iba a evolucionar? Hasta inclusive gente del extranjero compra pasajes acá en Canadá o en otros países y visita Cusco para disfrutar de esas bonitas presentaciones que hacen. ¿Quién iba a creer que esto iba a explotar de esta forma? Para que se vuelva algo así como dicen, cultural. Si la gente gasta plata para ir a ver las fiestas de Río o para ir a ver la torre infiel, iba a decir, la torre en Francia. Eiffel, Eiffel. Eiffel, Eiffel, Eiffel. Exacto, disculpen, estaba bromeando en esa parte, pero sí, de Ah, repente hay muchas personas que van a diferentes países, van a Italia para que les hagan para que pasen la barquita o para que les hagan la pizza, como dicen, directamente del horno de leña y tantas cosas que se ha mirado
me alegra que nos hayas contado de tu historia, de eso de que cómo se origina la televisión en Cusco, crecer en ese ambiente que ya mencionaste. Yo te iba a preguntar, tu papá, a ver, porque eso en este momento yo también lo estoy viviendo. eh, ¿Tú mirabas a tu papá como un referente? ¿Tú mirabas a tu papá de repente como a ver, como un superhéroe? Porque cuando uno es niño a veces uno super idolatra a su papá, pero si gracias a él tú crees que de repente creció esa pasión por esto de las comunicaciones, por esto de hacer radio, porque yo te cuento, yo también en mi juventud, yo escuchaba a mi papá. Mi papá era esas personas de mil oficios, que hacía como farmacista, hacía de política, era súper querido en la comunidad, hacía radio, se llevaba bien con todos, y siempre estudiaba un montón de cosas, pero yo escuché a mi papá en varias ocasiones salir en radio y eso despertó así en mí una curiosidad. Yo desde niño, yo siempre paraba con una grabadora chiquita tratando de ver qué hacía. Muchos decían, pero ¿qué es lo que va a hacer? Muchos decían que siempre paraba con una mochila y con un montón de llaves. Decían, ¿qué es lo que va a hacer? Pero siempre despertó en mí eso de escuchar, de siempre estar pegado a los LPs, de repente a la música. eh, en algún momento eso pasó o mejor dicho, tu papá te inculcó o despertó esa pasión que tenías? Porque en este momento yo también estoy mirando con uno de mis niños. Yo creo que muy pronto me voy a tener que retirar y él va a empezar a hacer unos pininos también. Pero a ver, cuéntame, en el caso tuyo. Sí, genial, lo que estás refiriendo es algo correcto y desde luego eso es lo que pasa, ¿no? Esa es la manera como se transmite justamente generacionalmente valores, talento, inquietudes, pasiones, ¿no? Eso es lo que pasa. Y en verdad, desde luego que yo respeto muchísimo a mi padre y lo quiero, lo adoro, amo a mi padre. En este momento tiene él 86 años. Lamentablemente mi madre ya nos dejó ya van a ser 7 años. Ella también fue una mujer extraordinaria y ellos dos en verdad fueron una pareja que para mí pues es un modelo, ¿no? Es un modelo no solamente de personas, no solamente de profesionales, sino de seres humanos. Y en verdad mi padre siempre fue inquieto y esa inquietud pues la hemos heredado nosotros, los 4 hermanos, ¿no? Voy a hacer referencia y mencionar a mis hermanos, ¿no? Ya les he dicho que mi padre se llama Federico Moreira Jara, mi madre Elsanida Portilla Salas de Moreira, como ella siempre así se firmaba y se anunciaba, ¿no? Eh, eh, yo, Ramiro, soy el mayor. Quien me sigue es mi hermana Roselí Moreira, a quien de cariño les llamamos Chelí. Ella es también comunicadora, ella también cineasta, ha producido una serie de trabajos y en este momento pues está, bueno, como toda mamá, un poco le ha quitado, digamos, tiempo, energía, ese rol. Sin embargo, ahora está volviendo a lo suyo, ¿no? A producir y pronto pues va a darnos grandes sorpresas. El tercero de mis hermanos se llama Rolando Moreira Portilla, igual que, bueno, el mismo apellido, por supuesto, pero a él le decimos de cariño Lando. Él ha sido también, él también es cineasta, justo, miren, yo me gradué, ¿no es cierto?, con un audiovisual, pero de la misma manera también lo hicieron mis hermanos. Ellos dos incluso hicieron ambos unos documentales sorprendentes con los que se han graduado, y justo la otra vez en el Cine Club Cusco, que lo hemos proyectado pues nuevamente, y ha sido una experiencia increíble volver a ver esos trabajos y que ellos nos cuenten además cómo lo hicieron, ¿no? Y finalmente mi hermano menor se llama Federico, igual que mi padre. Él
los dos hermanos menores tuvieron la oportunidad de salir al extranjero, ¿no? Los dos estuvieron en Japón. Lando estuvo especializándose en televisión digital allá hace algunos años, y él, así como en mi caso, fue profesor también de la Facultad de Comunicación, ¿no? Hasta hace poco. Él habla perfectamente el inglés y es profesor también en el Centro de Idiomas de la Universidad San Antonio Abad. Y el último, que además luego se fue de Japón, también se fue a China. Entonces, en el caso de Fico, ella también, Federico, a Fico le decimos a él, habla, miren, además de inglés, Fico habla japonés y chino, el mandarín, ¿no? O sea, habla y escribe perfectamente esos dos idiomas orientales, ¿no? Pero bueno, a él ya también, aparte de ser comunicador y cineasta, le ha ganado ya también en su faceta de empresario, y él se ha dedicado más al turismo, ¿no? Sin embargo, él apoya y sigue secundando todo lo que es arte. Lo hace, ¿no? Lo hace. Él incluso, él administra ahora un hotel que es un hotel boutique, pero donde están las obras de un gran pintor cusqueño como es el maestro Juan de la Cruz Machicado, ¿no? Oh, Es wow. increíble. Y este hotel justamente está detrás del Coricancha, que la otra vez intentamos justamente transmitir de allí, ¿no? Es un lugar sagrado, además, donde está el Coricancha. Y el Inti Raymi, que fue una ceremonia que se realizaba en la Plaza Mayor de Cusco, en el Jaucaipata, pero que ahora contemporáneamente se hace en 3 lugares. Empieza en el templo sagrado del Coricancha, luego pasa al Jaucaipata propiamente, la Plaza Mayor, y finalmente sube al otro templo sagrado, que es el de Sacsayhuaman, ¿no? Entonces, miren, bueno, en realidad todo se conecta, queridos amigos, sobre todo Joseph y Fernando. Joseph, tú estás transmitiendo a tu hijo estas inquietudes y estos valores. Lo mismo que imagino está haciendo Fernando y en mi caso, y como están haciendo seguramente quienes nos están oyendo, ¿no? Mi padre, Federico, me ha transmitido dos pasiones, creo que hasta 3 pasiones, ¿no? Una pasión por la comunicación, por el periodismo, lo ha hecho, ¿no? Por eso soy comunicador, porque ya les he contado que él aficionaba a ello, pero también él me ha transmitido esa su pasión por la enseñanza, por la educación, porque ahora en este momento soy profesor igual que él, ¿no? Igual que lo fue mi madre. Y entonces, y una tercera pasión es el amor a nuestra cultura, a nuestro idioma quechua, ¿no? Entonces, imagínense, eso es lo que está pasando, Joseph. Wow, qué bonito el poder entender, saber todas estas a veces inquietudes que a veces uno tiene. Me gustaría de repente tener otra oportunidad en la cual podamos hablar un poquito más a profundidad y de repente tomar algún otro tema, de repente hablar de repente de una de tus, como dicen, de tus documentales. Si en algún momento quisieras de repente tener una premiere o querer poner algún documental que de repente quieras exponer al público, por favor, acá las puertas están abiertas para poder ponerlo. También quiero, como dicen, así como mencionaste, eh, que cuando quisimos sacar la entrevista desde ese hotel, tú lo dijiste, el hotel es sagrado y de repente, porque era sagrado, hizo algo para que no, para que la señal no salga tan bien. Pero bueno, así son las cosas, la vida sigue y en esta ocasión yo creo que de repente era una señal. En este momento hemos tenido, como dicen, más tiempo, te hemos podido escuchar en más profundidad, hemos podido entender esos orígenes, hemos podido entender de dónde te nace esa pasión de lo que es comunicación, cine. Ya mencionaste tu familia. Y nos hemos, como dicen, enterado de repente de una parte de tu vida, porque no, yo creo que no es toda, porque todavía no hemos hablado de películas, todavía no hemos hablado de repente de algún premio, de algún lugar que hayas sido en particular, de en qué te inspiras, por qué te inspiras.
cómo es el proceso de hacer un documental, cómo es el proceso de hacer una película. Me gustaría también en otra ocasión invitarte, tenemos el programa de cine global, en el cual de repente podemos entrar y hablar un poquito de repente en profundidad de algún trabajo que hayas hecho, o ya por interno vamos a de repente coordinar, y cuando tengas el tiempo lo podemos, como dicen, o sacar en vivo o pregrabarlo, pero aquí al final el público se entere de todas estas cositas. Yo estoy fascinado. El día de hoy ha sido un miércoles muy productivo, ya como mencionamos, primeramente con un excelente abogado, ahora con un excelente comunicador como tú, Ramiro, y bueno, solamente como dicen es el agradecerte, solamente nos queda es el darte las gracias. Lo más importante es por darnos lo que es más valioso de un ser humano, el tiempo. Gracias por darnos tu tiempo y estar con nosotros el día de hoy en el programa de Farándula Mundial. Bueno, no, quien tiene que agradecer soy yo, querido Joseph, Fernando. En verdad yo estoy sumamente encantado primero de conocerles a ustedes y de, a través de vuestro programa, pues conectarme con otras personas que quieren, aman la cultura, el arte, y pues en verdad agradezco mucho tu invitación. Desde luego, con el mayor gusto, yo estaré siempre presto a poder dialogar contigo, con Fernando y con los amigos que le siguen a ustedes. En verdad, yo quisiera nomás mencionar que lo poco que hacemos, lo hacemos con mucha convicción, con mucho respeto sobre todo, y que pues, bueno, tienes razón, porque todo sucede por algo, ¿no? En cierto modo estábamos improvisando la otra vez y como que la Pachamama, las deidades superiores nos han dado un jaloncito de oreja, pero ha sido por algo positivo, ¿no? Ahora estamos conversando con más calma, con más profundidad además, y ciertamente esto es provechoso, en primer lugar para mí. Yo quiero en este momento citar a dos integrantes de mi familia más. Yo tengo dos hijos, ¿no? Mi hijo mayor se llama Cusco. Miren, wow. Mi hijo mayor se llama Cusco. Él tiene 22 años y en este momento está estudiando en Lima. Y mi hija se llama Huanchac. Huanchac. Wow. Huanchac se llama el distrito que está dentro del Cusco, justamente en el corazón del Cusco, ¿no? Entonces, yo en verdad, en primer lugar, quisiera que mis hijos también hereden eso que a mí me apasiona, primero, ese amor por nuestra tierra, por nuestra cultura, por el arte, por la educación, por ese diálogo intercultural que también debe haber. Por supuesto que tenemos que aprender de todas las culturas del mundo, y eso es lo que está ocurriendo también aquí en esta conversación. Joseph, que estás allá en Canadá, por lo que entiendo, y Fernando, que estás en Lima, ¿no? Entonces, en este momento estamos dialogando de distintas latitudes, pero con un solo afán, ¿no? El de interaprendizaje y para reafirmar lo que nosotros creemos, lo que sentimos. Y pues yo en verdad te agradezco muchísimo y deseo que este programa tenga mucho éxito y sigan adelante, y estaré pendiente, gustoso. Así que tupananchis kama huequepanaikuna anchataña y chaiquichis, Joseph, Fernando, que ahí teximuyupaj kankunaraiku chayamushiani teximuyuman añayhuequecuna añayhuequepanaikuna. Wow, qué bonitas palabras. Lo único que yo sí entiendo es el Waiki de supuestamente que hubo con lo de la presidenta y dijo que él es un Waiki, es la única palabra que todavía estamos aprendiendo, pero no, tienes muchísima razón. Gracias por darnos esas bonitas palabras. Una cosita, ya que casi estamos entrando a la recta final del programa, por favor, aprovecha de repente en darnos tus redes sociales,
aprovecha de repente en darnos, tú mencionaste que eres profesor, de repente para que se inscriban de repente en la escuela donde estás dictando cursos, mencionaste el Club de Cusco, que usualmente van a ver películas, también menciona dónde, si hay alguna actividad de repente que la gente quiera ir, se tienen que suscribir, hay de repente hay un club de pago de repente que de repente tienen que ingresar, de repente miembros solamente selectivos. Por favor, menciónalos. No, 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 de ninguna manera, no, no, nosotros somos muy abiertos y nuestras actividades las hacemos totalmente gratuitas. En verdad sí necesitamos apoyo, pero eso, bueno, lo vamos a lograr poco a poco, pero tienes razón. En verdad, en primer lugar, yo quisiera mencionar el Cine Club Cusco, ¿no? El Cine Club Cusco es un colectivo también de amantes del cine, tanto cineastas como cinéfilos, que tenemos actividad cada mes. Invitar sobre todo a quienes están en el Cusco y a quienes pasan por el Cusco para que nos visiten. Nuestras proyecciones son el cuarto jueves de cada mes, o sea, eso es infalible, el cuarto jueves de cada mes, y las proyecciones empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 9 de la noche aproximadamente, y esto se realiza en la sala Quilla del Teatro Municipal del Cusco, que está en pleno centro histórico, en la calle Mesón de la Estrella, ¿no? El ingreso es completamente gratuito y están invitados todas las personas, absolutamente quienes puedan llegar, por supuesto, pero también queremos hacer mención que en junio justamente hemos empezado a hacer nuestra primera proyección descentralizada, itinerante además, y hemos visitado a dos comunidades nativas, ¿no? La comunidad de Huilloc y a la comunidad de Patacancha, además de la capital del distrito de Ollantaytambo, que está justamente de camino para ir a Machu Picchu en el Valle Sagrado. Y esa fue una experiencia increíble, ¿no? Porque nosotros finalmente fuimos solo con mi hijita, con Huancha, ¿no? Con mi guanchita, los dos, ya que mi guanchita, que es quechohablante igual que yo, los dos fuimos y fue una experiencia bonita, ¿no? O sea, imagínense de encontrarnos con niños y adolescentes quechohablantes y mostrarles películas en quechua, y fue una cosa sorprendente, ¿no? O sea, para nosotros fue realmente algo increíble, ¿no? Porque cómo lo recibían, cómo lo veían ellos. O sea, yo he llevado también mis películas, entonces algunas estaban enteramente en quechua, otras estaban en los dos idiomas, pero finalmente, o sea, para mí fue una experiencia gratificante y de mucho aprendizaje al ver sus reacciones, al conversar con ellos, al ver qué es lo que sentían ellos al ver mis películas, ¿no? O sea, imagínense, qué mayor premio para mí que ver, mostrar mi película a chicos, a quechohablantes, y que mi mensaje llegue a ellos y de saber cómo ellos lo reciben y cómo lo sienten, ¿no? Entonces, bueno, eso, haciendo esfuerzo, hemos logrado hacer solo una proyección. Lo que nuestra meta es hacer por lo menos una proyección descentralizada, ir a lugares distintos, a comunidades, a zonas alejadas, para que ellos y que esos chicos, esos niños también tengan la oportunidad de ver películas, no solamente las películas comerciales, sino que vean este tipo de películas, que se vean reflejados ellos y animarlos para que ellos también entren en este mundo y así descubrir a nuevos talentos, ¿no? ¿Sí? Imagínense, si a mí me pasó de niño, o sea, lo menos que puedo hacer yo es buscar oportunidades para que desde niños se descubran a cineastas que van a expresar y hacer sus películas, ¿no? Y entonces, yo en verdad quisiera pedirles un apoyo. O sea, nosotros como Cine Club Cusco no tenemos ni siquiera un proyector ni un ecran. No saben todo el esfuerzo que hemos hecho para ir, y por eso hemos logrado solo hacer una visita, pero a esos 3 lugares. Y quisiéramos en verdad salir cada mes y hacer esa misma proyección que hacemos en el Cusco, también hacerla en distintas comunidades, porque la meta es hacer proyecciones para empezar en distintas comunidades de las otras 12 provincias del Cusco, ¿no? Y
y es bastante lo que tenemos que recorrer. Entonces, ya pronto, tenemos una página, por lo pronto, una página Facebook que se llama Cine Club Cusco. Por favor, allí ubíquennos y de alguna manera vamos a hacer algunas actividades en las que ustedes, queridos seguidores de Farándula Mundial, pueden apoyarnos, aunque sea con un sol, un dólar o con una moneda. Creo que podemos entre todos conseguir un proyector y dar oportunidades para que esos chicos quechohablantes de las comunidades nativas tengan la oportunidad de ver. Y más adelante lo que queremos hacer, o sea, uno de mis sueños es hacer talleres de producción audiovisual que no tengan ningún costo, justamente para chicos quechohablantes, o sea, para niños quechohablantes, para niños quechuas. Entonces, miren, ese es mi sueño. Y naturalmente esos talleres los voy a dictar en quechua, y para lo cual estoy perfectamente preparado, ya que soy un quechohablante funcional, ¿no? Soy un funcional y lo estoy demostrando, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos nosotros el Quechua Fest, es decir, el Quesuaraimi, el Festival de Cine Quechua, que por primera vez lo hemos llevado a cabo aquí en el Cusco el año pasado, y que este año lo vamos a hacer ya a inicios de diciembre. Imagínense, nos ha ganado el tiempo. Wow. Estamos tocando puertas en instituciones que nos dicen sí, sí, otras no, de frente nos dicen que no, otras te dicen que sí, pero al final nada, tampoco no hay apoyo concreto. Pero así que tengamos que hacerlo con nuestro bolsillo, como lo hicimos la primera vez, aunque ya tuvimos un aliado importante que fue la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿no? Espero que este año también nos apoye la Academia Mayor de la Lengua Quechua y llevemos adelante el Quechua Fest, este festival de cine en idioma quechua, que lo vamos a hacer los primeros días de diciembre. Por otro lado, también hacemos otro pequeño festival que es el Atacao Fest. Ya también es el festival de cine fantástico y de terror, que por 2 años ya lo hemos llevado a cabo en el Cusco, el 2022 y el 2023, y que lo vamos a hacer el 2024, también el 1, 2 y 3 de noviembre. Y en esta ocasión, ya en la primera vez lo hicimos solitos, el segundo año ya nos apoyó el Instituto Americano de Arte, y este año también ya nos ha asegurado su apoyo, por lo menos para los gastos básicos del Instituto Americano de Arte, ¿no? Entonces yo quiero agradecer en verdad a la Academia Mayor de la Lengua Quechua y al Instituto Americano de Arte. También quiero agradecer ya su buena predisposición para prestarnos sus locales a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que ya ha asegurado su apoyo, a la Universidad Andina del Cusco y a la Universidad Nacional de Arte Diego Quispetito. Entonces, por lo pronto, para el Quesuaraimi o Quechua Fest ya tenemos el apoyo de estas 3 universidades con sus locales. Entonces, ya tenemos ese apoyo. Ojalá que la academia nos apoye también. Y entonces, ahí también es una manera de fomentar la producción. Y de hecho, les cuento que en los 2 festivales ya vamos a hacer el reto 48, es decir, que en 48 horas se produzcan películas. Entonces, por lo menos en el del Quechua ya está asegurado que vamos a llevar a cabo este año el reto de que en 48 horas se produzcan cortos en idioma quechua, enteramente en idioma quechua, ¿no? Entonces, estamos tocando puertas para que haya premios, que esos premios incentive a los jóvenes realizadores que ya hay en el Cusco, como los estudiantes de estas universidades, para que produzcan cine en quechua, enteramente en el idioma quechua, ¿no? Entonces, yo creo que sí se va a lograr. Estoy muy seguro que vamos a tener la respuesta positiva de los jóvenes realizadores y también de las instituciones que nos apoyan. Por otro lado, a nivel personal, yo estoy en Facebook también como Ramiro Moreira Portilla, y también en mi Instagram como Ramiro Moreira Portilla. No soy tan activo, pero prometo ser más activo, sobre todo Instagram, que ahora tiene bastante uso, pero igual voy a utilizar el Facebook. También tengo una página en Flickr, como fotógrafo ya también, Flickr, que también estoy con mi nombre, y utilizo mi apelativo de Cusquenian, ¿no? Tanto Cusquenian, Cosconian, Ñahuilla, son mis nicks que utilizo, y también estoy en, a ver, ¿dónde más estoy? En Sound, ¿cómo se llama? SoundCloud. SoundCloud, sí, ahí tengo colgado
solo un trabajo mío que lo hicimos en la universidad, pero es la primera historia en audio, es solo en audio, está contada en audio. Entonces ahí estoy también con mi nombre, con el nick de Cusquenian, y ahí hemos colgado la primera historia que hemos contado en audio, o sea, solo en sonido, ¿no? Que se llama Un paso, Almudena, un paso a la muerte. O sea, imagínense, es un trabajo hecho en la universidad como estudiante, pero si lo escuchan ustedes, es increíble. O sea, yo mismo me admiro cómo hemos podido hacer eso como estudiantes. Tiene todas sus limitaciones técnicas, pero ahí estamos contando una historia, ¿no? Claro, Así que muchas gracias, Joseph, muchas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que han tenido a bien escucharnos en esta y vernos en esta entrevista en el programa Farándula Mundial. Estoy sumamente complacido, agradecido, y así que pues en cualquier momento estaremos nuevamente. Muchas gracias. Claro, Tupananchis Kama, Tupananchis Kama, que quiere decir hasta volvernos a ver, a volvernos a encontrar. Tupananchis Kama, Waeke Panaikuna. Waeke quiere decir amigo, hermano. Pana es hermana, o sea, el uno se dirige a varones y el otro se dirige a mujeres. En el quechua existen siempre los dos. El varón, solo el varón le dice a otro varón, Waeke, y también en castellanizado es el Waiki, que viene de Waeke. Y el varón le dice a la mujer Panay. Panay es hermana. En cambio, la mujer a otra mujer y al varón le dice de otra manera. La mujer al varón le dice Turay y la mujer a otra mujer le dice Ñañay. O sea, imagínense, así es el quechua, ¿no? Es mucho más específico. Claro. Tupananchis Kama Hueque Panaikuna. Excelente, excelente. Yo pensé que por un momento ibas a decir Waiki Rolex, pero bueno. lo dejamos para otra vez. Fernando, palabritas finales ya para irnos, y muchachos, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Fernando, palabritas finales ya para terminar. Ha sido un programa cerca de 2 horas en Farándula Mundial. Este gran cineasta cusqueño nos ha dado una cátedra maravillosa del cine cusqueño. Cerca de 2 horas, yo contento. En el antiguo programa nos habló un abogado de Red de Negocios, también más de 1 hora. Fueron 2 programas realmente maravillosos. Y aquí en Farándula Mundial, contentísimos, infinitamente felices de esta gran conversación, de este gran cineasta cusqueño, de nuestro amigo Ramiro. Muchísimas gracias, Ramiro, infinitamente. Cerca de 2 horas, pero hemos aprendido bastante del cine de Cusco. Bueno, hasta el próximo miércoles en Farándula Mundial. A Joseph y a todos en general. Muchas Claro gracias. que sí. Muchachos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles 9 de la noche, hora de Toronto, 8 de la noche, hora de Perú. Se me cuidan, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Tupananchis Kama.